en ese mover de Dios, y todos anhelamos entrar en ese mover que decía este canto, un mover de sanidad, un mover de su protección, un mover donde Él puede tocar nuestro corazón, y en ese mismo mover nosotros podemos tocar su corazón en esta tarde. Padre Santo, hoy ponemos en tus manos esta predicación. Usa mis labios, papá, pero también, Señor, te pido con todo mi corazón que abras los oídos y los ojos espirituales de todos aquellos que están en casa, esperando recibir de tu Espíritu Santo grande bendición en esta tarde. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a entrar de lleno a este tema, porque hoy vamos a hablarte acerca de cómo vamos a ejercitar los sentidos espirituales. En las últimas semanas hablamos del mundo espiritual y hicimos 4 predicaciones hablando del mundo espiritual para que comprendiéramos cómo Dios está interesado que nosotros accesemos a este mundo. Así es de que hoy tenemos la primera parte de ejercitando los sentidos espirituales, ejercitándolos a través de los 5 ministerios. En estas predicaciones pasadas hablamos de esta porción bíblica que es Efesios 4, versículos 11 al 16. El libro de los Efesios nos habla de los ministerios, de estos cinco ministerios. Pero durante las predicaciones pasadas compartimos esta porción bíblica que voy a mencionar a continuación. Es Hebreos 5:14. Y ahí en Hebreos 5:14 dice: en el nombre de Jesús, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y cuando vimos esta palabra, los sentidos ejercitados, y vimos el propósito o el objetivo por el cual Dios quiere que nuestros sentidos estén ejercitados, nos dimos cuenta que uno de los objetivos principales es que nosotros tengamos discernimiento para poder tomar decisiones y seguir el bien o el mal. Hebreos 5:14 es tan profundo que solamente nos da una llave para que nosotros podamos accesar a conocer estos 5 sentidos espirituales. Yo le invito a que usted recuerde primero los 5 sentidos que tenemos cada uno de nosotros. Y uno de ellos es la vista, el olfato, y a lo mejor algunos ya ni recordamos cuáles son los 5 sentidos. Y lo más importante de esto es que estos sentidos de los cuales vamos a hablar no son los 5 sentidos que nosotros conocemos. Aunque tomamos esos sentidos como referencia, los sentidos espirituales son muy diferentes a lo que usted y yo podemos llegar a pensar o a imaginar. Y vamos a iniciar hablando acerca de los ministerios, porque mire que los sentidos son 5 y también los ministerios son 5. Y yo quise encontrar en la escritura por qué Dios nos habla de los ministerios y cómo estos ministerios están involucrados en los sentidos. Pero primero tenemos que comprender estos ministerios. Efesios 4, 11 al 16. Dice en el nombre de Jesús que Dios a través de Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acuérdense que cuando habla de los santos, habla de todos aquellos que están en la búsqueda de Dios. Y quizá usted diga: es que yo no soy santo. Claro que usted es santo. Si usted busca a Dios, entonces está en ese proceso de santidad. Dice el versículo 13 que Dios ha constituido estos ministerios para edificar el cuerpo. Y el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y quiero que pongan mucha atención, porque aquí nuevamente está hablando de niños y de madurez. Y aquí está hablando que ya no debemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Esto quiere decir que está hablando también de discernimiento. Sino que siguiendo a la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Mire, aquí está diciendo que todos los santos necesitan crecer en amor, necesitan madurar en el discernimiento, crecer en discernimiento, para que podamos crecer y ayudarnos a edificarnos unos a otros. Amén. Esto es el resultado de estos ministerios. Esto quiere decir que estos ministerios nos edifican para que nuestros sentidos sean ejercitados. Y después de que los ministerios, estos 5 ministerios, ejercitan nuestros sentidos a través de lo que vamos a ver a continuación, entonces es cuando nosotros podemos practicar y ejercitar estos sentidos espirituales en casa. Tenemos que comprender primero estos 5 ministerios. Y hoy quise hacer un resumen para usted. Quizá usted es nuevo en el Evangelio, y si usted no es nuevo en el Evangelio, hoy vamos a concretar estos ministerios y luego vamos a enlazar estos sentidos espirituales que juntos vamos a estar ejercitando. Ya vimos que el propósito de los 5 ministerios es el siguiente: 1, perfeccionar a la iglesia. 2, edificar a la iglesia. 3, conducir a la iglesia a la unidad y conocimiento de Cristo. Número 4, prevenir a la iglesia del error. Y número 5, conducir a la iglesia a la madurez espiritual. Estos son los objetivos de los cuales nos habla la Escritura en Efesios 4, versículos 11 al 16. Pero les prometí dar un resumen. Vamos a ver primero a los apóstoles. El ministerio apostólico es el primer ministerio que se menciona en la Biblia. Los 12 discípulos del Señor Jesucristo fueron llamados apóstoles en Lucas 6:13. Y fueron nombrados por Cristo autoridad. Y también Pablo tuvo el reconocimiento del ministerio apostólico por las autoridades de Jerusalén. Esto quiere decir que las mismas autoridades lo reconocían como un apóstol del Señor Jesucristo. En Gálatas 2, 1 al 9 nos habla de esto. Pero el apóstol, en su raíz griega, se traduce como delegado, embajador del evangelio, y también como un comisionado de Cristo. Voy a repetirlo: el apóstol, de su raíz griega, se traduce en delegado, embajador del evangelio y un comisionado de Cristo. ¿Y cómo vamos a identificar a un apóstol? Primero, un apóstol tiene que ser un fundamento para la iglesia. Efesios 2, 20 al 21. El apóstol está muy envuelto en los reglamentos de una iglesia, está muy envuelto en lo que dice la Escritura hacia la iglesia. Ese es el número 1, es un fundamento para la iglesia. Número 2, son pioneros y son llamados a abrir brecha, a abrir camino. Y Primera de Corintios 12, 28,
Primera de Corintios 12:28 nos da un ejemplo a través de la vida de Pablo. Y usted puede estudiar en casa Primera de Corintios 12:28 y puede analizarlo y va a profundizar en esto como un apóstol, además de ser un fundamento, es pionero y son llamados a abrir brecha. Número 3, un apóstol capacita a los santos, capacita a la iglesia para poder trabajar en el ministerio. Efesios 4:12. El apóstol está en una constante capacitación porque tiene un constante crecimiento. Así es de que provee de herramientas a la iglesia a través de las escrituras. Número 4, son ministerios de gobierno y lo vemos a través de la Biblia. Esto quiere decir que dirigen, esto quiere decir que edifican, construyen, preparan, hacen toda una base para que el evangelio pueda brincar, pueda crecer, pueda expandirse. Y número 5, supervisan, fundan iglesias, entrenan a nuevos pastores y también entrenan a nuevos ministros. Esto es lo que hacen los apóstoles. Pero cuando hablamos de los profetas, cuando hablamos de un profeta, hablamos de algo muy similar a un apóstol, porque por eso Dios dice que hay ministerios apostólicos y proféticos, porque son la base para que la iglesia tenga un desarrollo y que una iglesia no quede en un estancamiento. Y esta palabra profeta en su raíz griega también se traduce en portador de un mensaje. Portador de un mensaje, pero también agrega la palabra orador inspirado. Es precioso cuando uno encuentra el significado del profeta, porque cuando le preguntas a alguien ¿qué es un profeta? Un profeta es el que conoce que Dios le revela el pasado, el presente y el futuro de una persona. A ver, en realidad un profeta porta un mensaje y es alguien que ora con una inspiración divina. Esto es lo que es realmente un profeta. Y el ministerio profético fue el único en el Antiguo Testamento que sobrevivió y pasó al Nuevo Testamento. Y las funciones del profeta en el ministerio del Nuevo Pacto son las siguientes. Voy a repetirlo. Estas son las funciones del profeta en el Nuevo Pacto. Número 1, los profetas son el otro fundamento que en Efesios 2:20 nos declara. Estoy aclarando este punto porque muchas veces nos quedamos con que el profeta sigue funcionando como en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, tiene funciones específicas y son las que estamos mencionando a continuación. Son un fundamento para la iglesia también, lo declara Efesios 2:20. Número 2, ellos reciben y transmiten la revelación directamente que viene de Dios, fundamentada en las escrituras. Esto quiere decir que ellos conocen la profecía bíblica del Antiguo Testamento y cuando Dios les da una revelación, la cotejan. Por eso dice que la profecía se juzga. Ellos mismos primero la juzgan, y entonces de esto nos habla Efesios 3:5, que ellos transmiten mensajes a través de la revelación por parte de Dios, que está fundamentada en las escrituras. Pero a mí me sorprendió mucho cuando encontré que el profeta tiene una obligación, tiene una responsabilidad, y esta responsabilidad es que deben de ser la voz de Dios en medio del pueblo. Esta responsabilidad es hermosa para los profetas que tienen esa intimidad con Dios, pero también, al ser una responsabilidad, requiere de mucho tiempo de ellos dedicado a Dios. Hebreos 1:1 nos habla de esto, que deben de ser la voz de Dios en medio de un pueblo. Entonces, Dios ha llamado a muchos a ser profetas, a que sean su voz. Y muchas personas
al tener mal entendido la función de un profeta, empiezan a mezclar las emociones y oprimen o contristan al Espíritu Santo, que está moviéndose para usar sus labios y hablarle al pueblo a través de ellos. Por eso debemos de conocer bien estos fundamentos. Y el número 4 también tiene la responsabilidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Nos estamos basando en Efesios 2:20. Mire cómo el apóstol y el profeta tienen una función muy específica dentro de la iglesia. ¿Por qué cree usted que en estos tiempos aún los pastores, los evangelistas y los maestros tachan o quieren quitar el ministerio apostólico y profético? Porque el enemigo por ahí está confundiendo a muchos, cuando realmente estos dos ministerios son el fundamento, y son un fundamento que el mismo Señor Jesucristo estableció para que la iglesia de Cristo pudiera tener una forma, una estabilidad y una base firme. Pero vamos a avanzar, amado amigo y hermano que nos escucha. Evangelistas. Y esto lo estamos explicando porque no pudiéramos comprender los 5 ministerios en la espiritualidad si no conocemos de qué se trata estos ministerios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. El número 3 es el evangelista, y su raíz griega es predicador del evangelio. Predicador del evangelio. Y este es un ministerio dentro de la iglesia que tiene la responsabilidad de trabajar con el inconverso y exponerle el mensaje del evangelio. Esto quiere decir que el evangelista pudiera llamársele que es un pastor del inconverso. Y aquí es donde hay mucha confusión en la actualidad, porque el evangelista dice: yo evangelizo al inconverso y ya que la responsabilidad la agarra un pastor. Pues no es así. El evangelista tiene la responsabilidad de trabajar con el inconverso, de llevarle la palabra al inconverso, de discipular al inconverso, de visitar al inconverso y estarle exponiendo el mensaje del evangelio hasta que ese inconverso se convierte a Cristo, se congrega ya en una iglesia y es ya entregado del evangelista hacia el pastor. Y le dice el evangelista al pastor: pastor, aceptó a Cristo en su corazón esta persona, ya fue discipulada, sabe que es el Padre, sabe que es el Hijo, sabe que es el Espíritu Santo, y ahora le corresponde a usted porque viene para su iglesia. Este es el trabajo real de los ministerios. Por eso es que debemos de trabajar en conjunto los ministerios, porque para poder entender es cómo se afinan o cómo se ejercitan los sentidos espirituales, primero tenemos que conocer los ministerios hasta cierto punto. Fíjese, porque no estamos profundizando tanto. Sin embargo, vamos a comprender hoy esta función. Entonces, una de sus funciones es capacitar a los santos para que ganen almas también. ¿Ok? O sea, el trabajo del evangelista en las calles es trabajar con el inconverso, pero dentro de la iglesia es capacitar a los santos para que ganen almas para Cristo, y los enseña a discipular también el evangelista. Amén. Entonces también este ministerio está acompañado de señales sobrenaturales que confirman el mensaje. Hechos capítulo 8 versículos 5 al 8 habla de esto. Hechos capítulo 8 versículos 5 al 8, y también Hechos 21:8. Mire cómo nos cambia la perspectiva. El evangelista tiene una gran responsabilidad también. Y muchas personas piensan que el evangelista solamente lanza la semilla o pone la semilla y luego después vienen los demás y la riegan. Pues el evangelista tiene también esa responsabilidad de regar esa plantita o esa semilla que sembró
y además entregarlo con responsabilidad al reino de Dios. Vamos a ver el número 4. Y el número 4 son los pastores. Los pastores. Y el ministerio pastoral está directamente ligado con el pueblo. Es un ministerio que debe ejercer gobierno justo. Así es de que los pastores son los primeros en gobernar un área, son los primeros en rendir su responsabilidad delante de Dios, todo lo referente a las personas que ellos están ministrando o guiando. Cuando Dios nos llama a su presencia, nos va a pedir a nosotros cuentas como individuos, pero a los pastores también les va a pedir cuentas por el desarrollo de la grey que Dios puso en sus manos. Y Jesús se autonombra el buen pastor, ya que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y esta es la naturaleza de un llamamiento pastoral: darse entero en pos de la congregación, dar su tiempo, incluso dar sus finanzas, poner todo una plataforma para que la grey tenga un encuentro con Dios, para que la grey se alimente con un alimento directamente del trono de Dios. Y la función del pastor, las funciones de un pastor, usted las puede ver en Ezequiel 34, versículos 4 y 5. Ezequiel 34, versículos 4 al 5. Y las funciones son 6. Dice ahí la escritura que la número 1 es fortalecer a las ovejas débiles. Esto quiere decir que las que están en depresión, los que son bien sentidos, hay que fortalecerlos. Ese es el número 1. El número 2 es curar a las ovejas enfermas. Y estamos hablando de lo físico, estamos hablando de lo espiritual también, estamos hablando de lo emocional. Y también dice que el 3, que venda las ovejas peniquebradas. Eso quiere decir que las ovejas, acuérdense que las ovejas peniquebradas son a las que ya les dieron con la varita de la corrección. Entonces el pastor tiene que vendarlas después de que corrige, luego tiene que vendar y tiene que sanar. El 4 hace volver a las ovejas descarriadas. O sea que la labor del pastor es, ya si el evangelista entregó a la iglesia a un grupo de personas y esas personas ya se apartaron, se descarrilaron, quiere decir que volvieron al alcohol, volvieron a las drogas, ya no es responsabilidad del evangelista, ya es responsabilidad del pastor ir por las descarriadas. Número 5, buscar a las ovejas perdidas. Y mire que aquí hay que comprender algo muy importante, porque las descarriadas son unas y las perdidas son otras. Las descarriadas son aquellas que se salieron del camino, y las perdidas fueron aquellas que empezaron a escuchar, ahora que están las redes sociales, otras doctrinas, otras predicaciones, y se empiezan a extraviar, de tal forma que dejan ya de congregarse o se apartan de la grey donde Dios las puso. ¿Por qué? Porque estaban perdidas. Así es que cuando usted escucha el canto de la oveja perdida, no está hablando de una oveja descarriada, está hablando de alguien que la misma confusión lo llevó a apartarse de la grey donde Dios lo puso. Y número 6, guían y alimentan al rebaño. Guían y alimentan al rebaño. Yo anhelo con todo mi corazón que usted esté comprendiendo en casa esto, porque si usted está comprendiendo la función de estos ministerios, usted va a ver en unos minutos más cómo estos ministerios ejercitan a cada uno de nosotros para que podamos accesar al mundo espiritual. Esto quiere decir que nosotros en Gilgal, los ministerios que hay en Gilgal, a través de esta transmisión te están ejercitando para que tú puedas accesar al mundo espiritual. Pero tú debes de saber identificar cuáles son esos sentidos espirituales. Hoy vamos a conocer cómo es a través de los 5 ministerios
Y está al pendiente de Radio Adicción Cristiana, porque vamos a compartirte cuáles son estos sentidos espirituales y cómo operan. Amén. Pero tenemos que conocer estos ministerios y vamos al siguiente, que es maestros. Amén. Este último, que es maestros. Este ministerio que la Biblia menciona es magisterial. Este es un ministerio que debe dar a conocer la verdad a la congregación, esa verdad que los hará libres. El maestro, usted se da cuenta que el evangelista también capacita, el pastor capacita, el profeta capacita, el profeta capacita. Entonces todos los 4 ministerios anteriores también tienen este ministerio de maestros. Por eso es que dice pastores y maestros. Esa "y" al final es porque este ministerio de maestros funciona en los anteriores. Hay gente que dice: no, es que este pastor no es un maestro. Pues si te está enseñando la palabra, es un maestro. A lo mejor no es el mejor maestro del mundo, pero la Biblia pone al final "y maestro", porque estos 4 ministerios tienen como objetivo capacitar, enseñar y guiar al pueblo. Amén. Entonces, Rabí, dice Juan 3:2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, un maestro también Dios lo usa dando señales del reino de Dios. Un maestro también tiene dones, como el evangelista, dones que demuestran el reino de Dios. Y la palabra señal en su raíz griega es dar a entender, informar y declarar. Aquí quiero que hagamos juntos un alto, porque cuando usted ve la palabra señal en la Biblia, señales, no solamente está hablando de señales en los cielos. Cuando habla de señal, esta raíz griega es dar a entender, informar y declarar. Y pasando más adelante, esta fue la señal que vio Nicodemo y algunos de otros en Jesús. Es decir, que las señales de un maestro es traer entendimiento y revelación al pueblo a través de la palabra. Lo voy a decir nuevamente, porque yo sé que algunos están tomando nota en casa. Estoy haciendo una declaración bíblica. La señal que vio Nicodemo y algunos otros en Jesús fueron que las señales de un maestro traían entendimiento y revelación al pueblo a través de la palabra. Amén. Estos son los 5 ministerios. Estos son los 5 ministerios que nos impulsan a cada uno de nosotros, nos ejercitan los sentidos espirituales para accesar al mundo espiritual. Ya que usted y yo conocemos estos ministerios, es importante que regresemos a Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Mire, el Señor usa a los 5 ministerios para ministrar los sentidos espirituales de su pueblo, para que podamos ver con mayor claridad lo que viene, para que podamos ver con mayor claridad hacia dónde vamos. Mire estas 2 cosas. Tenemos que ver con mayor claridad lo que viene y hacia dónde vamos. Estamos hablando de 2 posiciones que usted y yo tenemos. Tenemos una posición de esperar lo que viene, y tenemos también la posición de ir a alcanzar lo que Dios ya nos puso en una meta. Dice la Biblia que Él usará a sus apóstoles, a sus profetas, a sus evangelistas, a sus pastores y maestros
para darnos gran bendición. Y vamos a ver cómo estos 5 ministerios son usados por Dios para la administración de los sentidos espirituales a su pueblo. Y vamos a iniciar con el apóstol. El apóstol ministra la vista. Tome nota ahí en casa. El apóstol ministra la vista. Juan 9:6 dice: en el nombre de Jesús, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó. ¿Cómo? Regresó viendo. El Señor Jesús envió al hombre a lavarse los ojos al estanque Siloé. Esta palabra es enviado, y la palabra que la Biblia usa en el Nuevo Testamento para hablar de un apóstol también es enviado. Quiero que note esto, porque esto es algo profético. Y cuando un apóstol ministra al pueblo, este va a recibir restauración en la vista. Un apóstol puede abrir los ojos del pueblo, pero si usted puso atención, el apóstol tiene también muchas funciones similares a las del profeta, o el profeta tiene muchas acciones similares a las del apóstol. Esto quiere decir que también el profeta puede abrir los ojos espirituales del pueblo. ¿Quiénes pueden hacerlo? El apóstol y el profeta. Así es de que el sentido de la vista espiritual puede operarse a través de este ministerio. Amén. ¿Tomó nota en casa? Porque vamos ahora a ver al profeta. Vamos a seguir el mismo orden con el que iniciamos. Y el profeta ministra el tacto. Voy a ir un poco más lento. El profeta ministra el tacto. Vamos a ver Lucas 7, 14 al 16. El libro de Lucas capítulo 7, versículos 14 al 16. Dice: en el nombre de Jesús, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. El profeta tocó un féretro, y los que llevaban el féretro se detienen. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y dice la escritura que el que había muerto se incorporó y comenzó ¿a qué? A hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Y el temor, dice, que se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Dios quiere ministrar el tacto de su pueblo, porque escrito está que señales como las sanidades, resurrecciones, entre otras, van a ocurrir utilizándolos. Y usa la unción profética para esta ministración. Y a mí me parece muy importante mencionarte esto del tacto, porque cuando te pones a estudiar, a los que Dios nos dio la oportunidad de ir a diferentes escuelas, te presentan solamente al profeta, y te dicen: es que el profeta solamente tiene el don de ciencia, de revelación, pero también el profeta tiene dones referentes a las sanidades. El profeta puede incluso resucitar un muerto. El profeta puede recobrarle la vista a alguien también, dar sanidad. Entonces tenemos, mi amigo y hermano que nos escucha, tenemos que salirnos de esos rudimentos donde nos enseñaban que los ministerios estaban muy encajonados a ciertas funciones, cuando Dios ha puesto numerables funciones, y algunas de ellas enlazan los diferentes ministerios, como el que les mencionaba del maestro. Entonces, hermano, tanto un apóstol como un profeta también ayudan e influencian positivamente para que el pueblo ejercite sus sentidos espirituales. Pero de la misma manera, ninguno tiene menos o mayor importancia, porque son los 5 ministerios y todos formamos un cuerpo.
Y también el evangelista ministra un sentido específico. Y el evangelista ministra el oído. El evangelista ministra el oído. Romanos 10:14. Vamos a leerlo. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y mire cómo se relaciona con la función del evangelista. Cuando llega un evangelista y predica el mensaje que conlleva este ministerio de salvación, ministra y destapa el oído de aquellos que empiezan a recibir la palabra de Dios. Un evangelista no te abre los ojos, ok, espiritualmente, pero sí destapa los oídos, quita lo malo, lo que está estorbando, así esos tapones de pecado, tapones de malos pensamientos, los quita de los oídos para que pueda entrar la palabra de Dios, para que oyendo crean y lleguen a ser discípulos, luego obreros, luego siervos, y algunos pueden llegar a ser hasta amigos de Dios. Pero todo inicia a través del ministerio evangelístico. Cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida, en algún momento alguien quitó ese tapón en nuestros oídos espirituales. Y gracias a Dios por cada persona que a usted le presentó el evangelio. Hoy honramos a Dios por la vida de todas esas personas. Quizá ya no estén con vida, pero que esa bendición llegue a sus hijos, porque muchos de nosotros nos convertimos al evangelio a través de un ministerio evangelístico, luego a través de un ministerio de pastorado. Pero estos ministerios siempre han sido fundamentados por profetas y por apóstoles. Entonces, nosotros podemos llegar a ser hasta amigos de Dios. Y todo esto se desarrolla a través del trabajo de un profeta, de un evangelista. Ay, discúlpeme. Mire, Romanos 10:17 también nos habla del oído, este oído que ministra el evangelista. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Quiero decirte que cuando el pueblo de Dios dispone su corazón para oír la palabra, entonces la palabra viene y continúa abriendo y limpiando los oídos para que entonces podamos escuchar palabra que mueva nuestra fe, y que esa fe en el Dios que hace las cosas pueda mover montañas y pueda mover grandes cosas en el mundo espiritual a nuestro favor. Entonces se da cuenta cómo vamos aumentando. Primero, el apóstol y el profeta hacen estructuras para capacitar, para dar herramientas al pueblo, y establecen a quién primero, al evangelista. Amén. Para que anuncie al Señor Jesucristo, para que destape los oídos. Amén. Isaías 54. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¿Se da cuenta por qué le mencioné desde hace unos minutos que el evangelista tiene la responsabilidad de discipular? Dice Isaías 55: el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Dios quiere que usted y yo, Dios anhela que su pueblo escuche la palabra que Él está enviando a diario, la palabra rema. Pero también Él espera que usted y yo escuchemos la palabra que Él ya ha establecido en esta tierra a través de los diferentes libros de la Biblia. Así como el pan
debiéramos de estar recibiendo este alimento espiritual. Así como usted y yo necesitamos desayunar, comer y cenar, y algunos necesitamos hasta merendar y hasta postre, también nosotros necesitamos de la palabra de Dios en nuestra vida de una manera constante, para que entonces podamos obedecerle y podamos hacer su bendita y santa voluntad. Y cuando un inconverso oye y recibe la palabra, cree de tal manera que se dispone a seguir las instrucciones de quienes Dios ha puesto como ministros de la palabra. Y entonces ese mensaje que escucha el inconverso a través de un evangelista sacude el corazón de la persona, porque primero vino esa limpieza del oído, ese destape del oído. Amén. El pastor. Y mire cómo sigue este orden que mencionamos hace unos minutos. Apóstol y profeta hacen estructura. Evangelista destapa el oído de los inconversos para que reciban la palabra. Luego el inconverso, cuando se convierte, es entregado al pastor. Y el pastor ministra el olfato. Génesis 27:27. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Lo voy a leer nuevamente, y aquellos que tienen ya sus oídos y sus ojos espirituales abiertos van a comprender esta palabra. Y se le acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Un pastor sabe distinguir el aroma de alguien que ya ha sido bendecido por Dios, de alguien que ya ha recibido la salvación. Mire que Isaac era descendiente de un pastor de ovejas, que fue Abraham. Isaac llegó a desarrollar ampliamente el sentido de olfato, y solo quien tiene un buen olfato espiritual puede ministrar este sentido del pueblo. Y quienes tengan ministrado el sentido del olfato pueden entender lo que le agrada a Dios. Se van a esforzar para presentarse delante de Dios con un fragante aroma, y así pueden agradar al olfato de Dios. Así es de que cuando decimos que Dios reciba nuestra adoración como olor fragante, es porque nuestro pastor nos huele, es porque Dios nos respira y nos olfatea. De esa misma manera como funciona con el gran pastor que es el Señor Jesucristo, el ministerio del pastorado también respira a la grey, y a través de ello tiene un discernimiento que puede Dios hacer lo que te llame cuando tú estás en peligro o en una situación difícil. Que al aspirarte Dios le diga: dale palabra a esta persona, porque tú estás despertando un aroma que está moviendo el corazón de Dios. Entonces, deja que tu pastor te predique, deja que tu pastor te enseñe, porque el pastor es el que ayuda a que salga esa aroma que puede atraer a Dios hacia tu vida. Amén. Y cuando fuimos discipulados, cuando fuimos enseñados a hacer esa aroma que hace que voltee su rostro el Señor Jesucristo hacia alguna familia, hacia algún lugar o hacia una persona, luego tenemos que enseñar lo que aprendimos. Y el maestro ministra el gusto. Y vamos a cerrar con el maestro. Y mire que el maestro nos ayuda hace un tiempo hablábamos de catadores del buen vino, a catar
el sabor de las cosas. El maestro nos puede dar algo, un banquete exquisito. Job 12:11. Job, el libro de Job 12:11 nos dice así en el nombre de Jesús: ¿no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? Otra vez, ¿no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? Aquí entendemos que Dios nos habla con claridad sobre utilizar el sentido del gusto para distinguir cuando un mensaje es o no es de bendición, o distinguir, probar cuando un mensaje es de edificación. Como cuando el profeta Eliseo detectó con discernimiento que había muerte en la olla del potaje, luego utilizó flor de harina, que representa la sana doctrina, para poder restaurar esa comida. También nos ha dado el paladar para que nosotros podamos degustar un suculento mensaje de la palabra. Esto quiere decir, amado amigo que nos escucha, que el que tiene este ministerio de maestro, cuando escucha la palabra, profundiza en ella, escudriña, y entonces Dios le revela y quita todo aquello que la gente agrega, o las conclusiones incorrectas las sabe quitar. ¿Por qué? Porque empieza a probar. El maestro prueba. El maestro no se guía por el olfato, por el tacto. El maestro se guía por el paladar. A través del conocimiento de la palabra y del escudriño de la palabra, o de escudriñar la palabra, el maestro tiene un gusto que sabe probar la bendición de Dios. El maestro, si te enseña a adquirir las promesas de Dios, es porque él ya probó las promesas de Dios. Y las palabras del maestro Jesucristo son dulces como la miel, y nuestra adoración debe de ser dulce al paladar del Señor Jesucristo también. Salmo 119, 103 dice: en el nombre de Jesús, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando usted escudriña la palabra de Dios, esas palabras que están escritas, esa revelación que viene también a través de escudriñar la palabra, nos hace probar ese sabor dulce, ese sabor que produce la revelación. Escúcheme, porque por mucho tiempo se nos enseñaba que solamente recibía revelación un profeta, pero también el pastor recibe una revelación. Pero cuando hablamos del maestro, estamos hablando que puede probar esa miel, puede probar esa revelación y puede deleitarse en ella. Llega a profundizar de tal manera que Dios le dice una frase que Dios me dijo cuando tenía como unos 14, 15 años: de lo más, entre más profundo te metas, de esa profundidad es donde yo te voy a dar. Y el ministerio del maestro, Dios le da de las profundidades, o Dios le da de las profundidades hasta donde el maestro llega. Si el maestro no llega a una profundidad muy fuerte, entonces solamente se le da hasta cierto punto. Por eso la miel, hay que busque sobre la miel esta revelación. A lo mejor Dios les pone a los maestros donde hay mucha miel, y a veces solamente tienes que tomar un poco de ella para poder enseñar a los demás. Así indudablemente percibían los apóstoles las palabras del Señor Jesús, dulces. Y así son actualmente para nosotros, la iglesia, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es el amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar.
dice la Escritura. Y así es. Entre más jóvenes nosotros profundicemos en las Escrituras, Dios nos va a hablar de esta manera y nos va a decir: siéntate a comer miel abajo de la sombra de un árbol. Y la sombra es la cobertura que ofrece el ministro que ha recibido la palabra de Dios para ministrar el gusto de su pueblo, el paladar de su pueblo. Hoy le estamos ministrando la palabra de Dios para que usted ejercite sus sentidos espirituales. Y hoy le damos gracias a Dios, hoy le doy gracias a Dios por los 5 ministerios que Él estableció en esta tierra, que Dios estableció para su pueblo, que Dios estableció para su esposa, para su iglesia. Gracias a Dios también le doy por esta revelación que Él nos da como iglesia, por la confianza que Él tiene para con nosotros. Hermano y amigo, hoy vemos la importancia de estos 5 ministerios y cómo Dios los estableció para que ejercitaran nuestros sentidos espirituales. ¿Cuáles sentidos? Estos sentidos los vamos a compartir a usted la siguiente semana. Pero quiero que cerremos este tiempo con una oración de gratitud a Dios. Quizá usted diga: es que yo no sé qué dones o qué ministerios tengo. Pero yo le aseguro que Dios, así como el evangelista hace, está empezando a destapar sus oídos. Hay gente que dice: Señor, ábreme los oídos espirituales. Pero hoy usted puede decirle a Dios: gracias, porque has usado a evangelistas, has usado a pastores, has usado a maestros, has usado a profetas, has usado a apóstoles, para que yo pueda degustar de esta miel que es tu palabra y de esta miel que es tu revelación. Padre Santo, hoy te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, constituiste estos 5 ministerios en esta tierra para la edificación de tu iglesia, para el desarrollo y la madurez de tu iglesia, Señor Jesús. Hoy te damos gracias por cada apóstol, por cada profeta, por cada evangelista, por cada pastor y por cada maestro que se esfuerzan, Señor, por aquellos que se esfuerzan para llevar alimento a su iglesia, a la Grey, que tienen un compromiso contigo de santidad. Bendícelos, Padre, multiplícales sus finanzas, provéeles en esta situación difícil que está pasando a nivel mundial, Señor, pero sígueles dando pasión y denuedo para que ellos continúen, Señor, ejercitando los sentidos de tu pueblo, Señor Jesús, y puedan ser abiertos sus ojos y oídos espirituales, y que puedan ser ejercitados su tacto, y que pueda ser ejercitado su gusto, y que pueda ser ejercitado su oído, y que pueda ser ejercitado su nariz, Padre Santo. Hoy ponemos en tus manos, Señor, a cada evangelista, maestro, pastor, profeta, apóstol, pero también te damos las gracias por aquellos que ya no están, Señor, y que tú los usaste en algún tiempo para edificar la iglesia. Gracias por los grandes siervos que con todo su corazón te sirvieron. Gracias por todos aquellos que dejaron la semilla bien sembrada, para aquellos que dieron seguimiento a la semilla y para aquellos que cuidaron de esos árboles y para aquellos que dejaron frutos. Gracias, Padre Santo, por ese legado que muchos de ellos han dejado a sus familias. Y yo te pido, papá, que si hay familias que no han valorado el legado de familiares que ya no están, que fallecieron, yo te pido, Padre Santo, que les permita, Señor, a estos jóvenes, a estos matrimonios, poder tomar de ese bagaje, Señor, espiritual, y que puedan, Señor, cumplir tu propósito en su ciudad, tu propósito en sus familias, tu propósito en la Grey que tú les has confiado, Señor. Padre Santo, gracias porque tú estás dispuesto a ejercitarnos a través de estos ministerios, y te damos gracias porque nos vas a enseñar cómo podemos ejercitarnos nosotros, ejercitarnos para poder accesar a ese mundo espiritual.
Gracias, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, y bendecimos esta tarde en tu nombre a cada familia que está escuchándonos. Padre Santo, ejercítalos espiritualmente y prepáralos para recibir de esa miel, y que un día podamos estar todos bajo esa sombra que tú nos hablas, degustando ese olor, degustando ese alimento sólido, pero también, Señor, soltando hacia ti ese olor fragante que hace que voltees tu rostro y derrames bendición. Amén. Amén. Dios le bendiga, amigo y hermano. Lo esperamos el próximo martes a las 8:30 de la noche, sábado a las 4 de la tarde en el culto, y también lo invitamos el día sábado a las 11 de la mañana para la serie infantil cristiana Chocolate en el Espacio. Le invitamos a que no se la pierda. Dios le bendiga y hasta la próxima.